lectura en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9 y el verso número 38. Es un pasaje muy conocido de todos nosotros. San Mateo, capítulo 9, verso 38, dice la palabra del Señor: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a tomen asiento, ya hemos orado. Bueno, hoy es un día misionero y quiero predicar esta mañana bajo el título: con Dios todo comienza por la oración. Con Dios todo comienza por la oración. O en otras palabras, hay que estar orando siempre. La palabra de Dios dice: orad siempre, sin cesar, sin parar. Bueno, este texto comienza diciendo rogad. Rogad pues, o sea, entrar en oración, a pedirle al Señor, dice, que envíe obreros a su mies. Todos, absolutamente todos, tenemos la tarea de hacer misión. Todos tenemos la tarea de hacer misión, obra para el Señor. Y lo podemos hacer empezando por el comienzo, ¿sí? Uno debe hacer las cosas en orden, ¿cierto? En orden. Yo no puedo llegar a mi casa si no he abierto la puerta primero, ¿cierto? Entonces, para poder entrar a mi casa, primero tengo que sacar la llave, meterla en la cerradura, abrir, y ahí sí, ya estoy adentro de mi casa. Entonces, hay cosas que no se pueden hacer sino en un debido orden. Bueno, si queremos hacer misión, tenemos que hacerlo en un debido orden. Y el primer paso para hacer misión, que tenemos todos la misma tarea, es orar. Orar. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí mismo en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, dice la palabra del Señor en el verso 35, dice: la mies es mucha. O sea, la mies es como el fruto es mucho, la cosecha es mucha, ¿sí? Recuerdo hace unos meses que decían los cafeteros, decían: hay mucho café, hay mucha cosecha, pero no hay quien la recoja, ¿cierto? Igual pasa en este pasaje, dice: la mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y sanando toda dolencia en el pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Oiga, todo lo que hacía, recorría Jesús. Y yo quiero decirte que Jesús quiere seguir recorriendo y está recorriendo, haciendo milagros, ¿sí? Enseñando que hay salvación en su nombre, ¿sí? Y nos pone a nosotros a predicar el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y dice que el Señor, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, estaban dispersas, dice, como ovejas que no tienen pastor. Nosotros sabemos que hay uno que está en todas partes. Hay uno que está 24 horas al día con nosotros. Hay uno que está 24/7, que está los 365 días del año. A ese nosotros tenemos que llevar al mundo entero para que puedan tener y saber que hay un pastor de los pastores. Bendito sea el nombre de Jesús. Para que no anden por ahí
sino como si fueran ovejas que no tienen pastor, para que no anden por ahí como desamparadas. Nosotros sabemos que nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio es Jesucristo nuestro Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces dice que les dijo a sus discípulos, aprendices, a la verdad la mies es mucha, pero lastimosamente los obreros son pocos. Los obreros. Les contaba en estos días que habíamos ido a un lugar, un criadero de abejas. Y bueno, uno a veces no piensa como en eso, ¿cierto? No piensa en eso. Cuando se prueba la miel, uno no como que no cae en cuenta, bueno, ¿y cómo surgió esa miel? ¿De dónde salió esa miel? ¿Cómo se produjo esa miel? Bueno, esa miel se produce del trabajo de muchas miles de abejitas obreras. Solo hay una reina, solo hay una reina. Y el resto son obreras esas abejitas, todas. Y van de flor en flor, van picando, van trayendo el polen, van trayendo el fruto de las florecitas, y cada una va depositando en el panal, va depositando su trabajo, va depositando su trabajo. Y van recogiendo. Y es el trabajo de de miles de abejas que van y recorren los campos y recogen en las flores ese polen y esa sustancia que después se convierte en miel. Hermanos, en verdad el trabajo es mucho, mas los obreros pocos. Y mire que no dice, y los de saco y corbata, sino dice los obreros, los de overol, los trabajadores, los que sirven, los que producen. Hermano, qué bueno saber que cada uno de nosotros, sin excepción, estamos llamados a hacer obra misionera. Pero con todo con Dios comienza con la oración. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y mire lo que dice Efesios capítulo 6, verso 18. Efesios 6, 18. Dice la palabra del Señor, orando en algunas ocasiones. No, dice en algunas ocasiones, dice orando en todo tiempo, ¿sí? Con toda oración y súplica, ¿sí? Orando en todo tiempo. Eso es como los aparatos electrónicos hoy en día. Si usted no los conecta, se descargan, se van descargando, hasta que se quedan sin energía. Hermano, nuestra energía es Jesucristo. Nuestra energía es Jesucristo. Y tenemos que estar conectados con Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos transforma, el que nos cambia. Y dice, y velando. Velar es estar constante, seguido ahí, día y noche, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Oiga, perseverando, siempre perseverando, por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿Sí? Porque el evangelio para muchos es un misterio. Para nosotros ahora no es tan misterio, pero para muchos el evangelio eso es como un misterio porque no lo entienden, no tienen como la capacidad de entenderlo porque no hay la capacidad. Es que ¿cómo entenderán si no hay quien les explique? Entonces nosotros tenemos que explicar, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita me ponía a mirar, miren, les voy a dar un ejemplo.
de cómo debemos explicar. Ahorita veía yo la clase de escuela dominical con los niños y me ponía a pensar, mire hermano, ¿cómo se llama el hombre a quien David mató? Ah, Goliat. Pero hay que explicar que eso fue un momento de guerra. O sea, ¿quién era Goliat? Goliat era un enemigo acérrimo del pueblo de Israel. Era un enemigo que iba a matar al pueblo de Israel. Entonces, esa situación era una situación de guerra de ese momento. Entonces, por ejemplo, caí en cuenta, no, o sea, yo sé que todos lo hemos hecho de la misma manera, pero caí en cuenta, por ejemplo, que hay que explicarle a los niños, ya no matamos, ¿cierto? Porque, ay, David mató a Goliat, sí, pero ojo, cuidado, porque un niño escucha literal, un niño escucha totalmente literal. Entonces, necesitamos aclararle a los niños que ya no matamos, ¿sí? Que el dueño de la vida es Jesucristo. Amén. Que David tuvo que matar a Goliat porque o se moría Goliat o se moría David, porque era un tiempo de guerra. Que Goliat era un enemigo total del pueblo de Dios, que menospreciaba y maltrataba al pueblo de Dios y les decían, mándenme un hombre para que pelee. Quería pelear, era un hombre que quería pelear. Era un hombre malo. Y ese hombre quería matar a todo el mundo en Israel. Entonces, la única manera era matándolo a él, ¿cierto? Pero son cosas que hay que aclararle a los niños. Porque si no se les aclara, entonces el niño, ¿qué se va a llevar en la cabeza? Ah, si David mató a Goliat, yo mato al gigante que aparezca por ahí. Y hay que tener cuidado. De verdad, hay que tener cuidado, porque los niños aprenden literal. O sea, el niño no entiende nosotros entendemos perfectamente que nosotros tenemos unos gigantes, claro, la desobediencia, la rebeldía, la mentira, sabemos eso, y es la aplicación correcta. Pero ellos entienden que hay un enemigo, y si es un enemigo, voy, cojo un cuchillo, voy, cojo un machete y ya, y mato, porque David mató a Goliat. Es literal. ¿Sí? Es literal, los niños entienden literal. Entonces, quería como tomar ese caso para que entendamos, hermanos, que se necesita hacer obra, que se necesita hacer misión. Y hay que empezar en nuestra familia hay que empezar, ¿sí? Entonces, dice que hay que orar, dice, y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Tenemos que darle a conocer a nuestros hijos también el misterio del evangelio. ¿Cuál es el misterio del evangelio? Que Dios, siendo Dios, vio al hombre con misericordia, vio a la multitud perdiéndose y se hizo hombre, Dios, sin necesidad, con toda su gloria, se despojó de su gloria, se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario para perdonar los pecados del mundo, porque la única manera de pagar por el pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte, y Dios regaló vida y vida en abundancia. El camino de la cruz, el camino de Jesús hacia la salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, qué bueno pedir a Dios, rogar a Dios que haya obreros que puedan hablar con libertad, que hablen de Él, ¿sí? Como se debe hablar, que hablen de Él como se debe hablar. No por ganancia deshonesta, no por pleitos, no por celos, sino que se hable para el engrandecimiento, para el reconocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
En el Santo Evangelio según San Juan capítulo 4, verso 35, dice la palabra del Señor: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? ¿Sí? El Señor les dice a ellos: ustedes están diciendo que qué bonitos van los árboles, que ya la cosecha está que ya está muy buena, que ya dentro de 4 meses vamos a recoger la cosecha. Y entonces dice: ustedes dicen aún faltan 4 meses para que llegue el corte, la siega, la cosecha. Y dice: pero yo os digo, oiga, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Entonces, primero, orar. Y segundo, pedirle a Dios que nos dé visión, que nos permita ver, ¿sí? Alzad vuestros ojos y que podamos mirar los campos, dice, porque ya esos campos están blancos, esos campos ya están listos, esos campos ya están, ya es hora. Hermano, amigo, de verdad que ya la venida del Señor está muy cerca. Es que vemos tantas señales ya tan cerca, hermano. Y mucha gente se está perdiendo sin Cristo. Mucha gente se está perdiendo sin Cristo. Tenemos que alzar nuestros ojos, tenemos que mirar a los campos. Ya están preparados para recoger la cosecha. Así es que tenemos que recuperar la visión personal, esa agudeza visual. Porque a veces pasamos por diferentes lugares y a veces no miramos bien, no miramos bien. Pasamos, por ejemplo, los que se suben al metro, van de aquí de la estación Universidad de Medellín a Industriales. Y yo les invito a que el día de mañana que se monten, que vayan rumbo a su trabajo, analicen y miren cuadra por cuadra y se van a dar cuenta que hay muchas cosas que ustedes no habían visto. De pronto el color de una casa, de pronto un anuncio publicitario, de pronto una empresa. Porque muchas veces tenemos ojos, pero no vemos. Y qué bueno que espiritualmente nuestra visión se agudice, ¿sí? Alzad vuestros ojos, mirad los campos, ya los campos están listos. Entonces, hermano, esto es un trabajo de todos nosotros, un trabajo de todos, de todos. ¿Por qué? Porque, hermano, somos obreros de la mies, obreros de la obra del Señor. Esto no es un trabajo solamente del pastor o del grupo de evangelismo o de tal o cual grupo. No, esto es de todos. De todos. Hermano, ¿quién más interesado en sus padres o en sus hijos o en sus familiares que cada uno de nosotros? ¿Quién más tiene que estar interesado en nuestra familia que no es todavía convertida que nosotros, hermano? Somos nosotros los que tenemos que ir y hablar a nuestra familia. Mano, yo sé, algunos dicen, es que nadie es profeta en su tierra. No es del todo así. Nadie es profeta en su tierra, no, así no dice la palabra del Señor. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice, no hay profeta sin honra, sino en su tierra. O en otras palabras, en su tierra el profeta no es tan honrado, no es tan respetado. Sí, porque entonces la gente dice, no, pero es que yo lo conozco. Eso es lo que pasó con Jesucristo, ¿cierto? Pero ¿cómo así? ¿Y de dónde salió este Jesús? Dice, es que yo sé que él nació y siendo hijo de José. Y José es un carpintero. Así es que ¿quién se cree? Entonces no tenía honra, no era respetado, no era reconocido Jesús en su tierra. Y entonces ahí tiene que decir el Señor, dice, no hay profeta sin honra, sino en su tierra. ¿Cierto? Pero eso no quita
de que nosotros demos palabra y que demos ejemplo en nuestra familia. Amén. Entonces, debemos tener visión por la obra de Dios. Y eso significa, tener visión significa ver con claridad, ver con claridad. Tener visión significa saber dimensionar lo que significa salvación y condenación, lo que significa el evangelio, lo que significa el Salvador, lo que significa Jesucristo, saber dimensionar. O que hay salvación o que hay condenación. Tener visión significa proyectar de una manera sensible, es decir, con sentimiento, o sea, con dolor de que de pronto alguien se pierda. Proyectar con sentimiento la palabra de Dios. Sentir la necesidad, esa necesidad tan grande que hay en el mundo de la obra del Señor, de la obra salvadora, del plan de salvación en el mundo. Entonces habría una pregunta: ¿cuál es nuestra visión frente a la obra de Dios? ¿Cuál es la visión nuestra? O en otras palabras, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer en la obra del Señor? Y bueno, y entonces, ¿y cuál es el plan que nosotros tenemos para nosotros ser partícipes de la obra del Señor? Porque, bueno, hoy es un día misionero y necesitamos hacer misión. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, en otras palabras, tener visión por la obra del Señor es ver bien, ver claramente. Recordemos que había un siervo llamado Giesi, el siervo de Eliseo, que se vino una guerra y él decía: ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? Eliseo, ¿ahora qué vamos a hacer? Segundo de Reyes, capítulo 6, verso 14 en adelante. Mire lo que dice Segundo de Reyes, capítulo 6, segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 14 en adelante. Dice: entonces envió un rey enemigo envió allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, ¿sí?, a rodear a Israel. ¿Sí? Entonces envió allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, es decir, se formaron alrededor de la ciudad. Eso no venían a saludar, venían a matar. No venían a: ay, ¿qué más? ¿Cómo estás, amiguis? No, ¿cuál amiguis? Venían a matar. Y dice que se levantó de mañana Giesi, el siervo, y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército tenía toda la ciudad sitiada, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? ¿Y qué le dijo Eliseo? Le dijo: no tengas miedo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró, ¿sí? Con Dios todo comienza por la oración. Y oró Eliseo y dijo: Jehová, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y el criado miró. No era que no tenía visión, él tenía ojos, pero no tenía visión, no se había dado cuenta. Y ahora sí, miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermano, Dios está a nuestro alrededor. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, este hombre tuvo que reconocer, tuvo que darse cuenta que no estaba solo. ¿Sí? Cuando uno no tiene visión, cuando uno no tiene la visión clara, uno dice: no, yo no soy capaz. Pero ¿cómo le voy a hablar a mis hijos? ¿O cómo le voy a hablar a mi vecino? ¿O cómo le voy a hablar a fulano? Si es que
que yo no soy capaz. Es que Él tiene como que un ejército que lo protege y como que viene en contra de mí. Y hermano, Dios está a nuestro alrededor. Alabado sea el nombre de Jesús. Giesi no se había dado cuenta que ahí estaba protegido, que si ellos tenían ejércitos y carros y caballos de guerra, Dios había colocado alrededor de ellos carros de fuego que no dejara acercar nada. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero mire lo que puede hacer un hombre cuando tiene visión de Dios, cuando tiene la visión clarita, ¿cierto? Cuando sus ojos están limpios para ver y tiene agudeza visual. Mire Ezequiel capítulo 37, verso 1 al 10, un pasaje muy conocido de todos nosotros, el pasaje que habla del valle de los huesos secos. En Ezequiel capítulo 37 dice, el valle de los huesos secos. Entonces, verso 1, mire, la mano de Jehová vino sobre mí. La garantía de victoria está en que la mano de Dios esté con uno. Si la mano de Dios está con uno, hermano, hay garantía de victoria. Créame, hay garantía de victoria. Y dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Me llevó en el espíritu. La mano me llevó. Hermano, cuando la mano de Dios lo lleva a uno, uno no tiene pérdida. Créame, no tiene pérdida, no se va a perder. Cuando la mano de Dios lo lleva a uno, no hay pérdida. Que es el espíritu el que lo guía a uno. Bueno, permitamos que el Señor nos controle, que el Señor nos guíe, que el Señor nos dirija. Dice, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Sabe una cosa? Hoy no es una cosa diferente. El panorama hoy en día no es diferente. Estamos en medio de un valle de huesos secos. Estamos en medio de una mortandad. Gente viva que camina, pero que están muertos en vida. Están muertos en vida. Dice, me llevó a un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. O sea, mire aquí. ¿Qué hay ahí? Huesos. Y aquí, huesos. Y aquí, huesos. Y aquí, huesos. Huesos. Por todas partes, huesos. Y dice, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y uno pasa por el hueso. Cristo te ama. No me hables de eso. Secos, resecos, secos del todo. Y me dijo, hijo de hombre. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo me ponía en el valle, de huesos de secos, hermano, de verdad. Yo me ponía, yo preparando esta enseñanza, yo me ponía en el valle de los huesos secos. Y recibía la pregunta de parte de Dios. Y de verdad que uno a veces, porque esos huesos son todas aquellas personas que no conocen de Dios o que no quieren conocer de Dios o que conocen de Dios y no quieren saber nada de Dios. Y yo me ponía como en esa pregunta. Oye, Freddy, yo recibí la pregunta, fulano de tal, que yo sabía que era hueso seco, ¿vivirá ese hueso seco? Freddy, fulana de tal, que yo sabía que era hueso seco, ¿vivirá ese hueso seco? Y yo me ponía a pensar, en verdad, para uno,
es muy difícil. Es que ese hueso seco es tan seco. Ese hueso seco es tan reseco. Ese hueso seco es tan difícil. Es que como piensa de diferente, es que no quiere saber nada de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Pero me puse a pensar en la respuesta del profeta. El profeta le dijo: Señor Jehová, tú lo sabes, si vivirán o no vivirán. Pero no es tirarle la responsabilidad a Dios, no es decirle: Señor, a usted sabrá. No. Es como tener la confianza en Dios. Es como decirle: Señor, tú tienes el poder, tú tienes la capacidad, tú tienes, y es como de tener la esperanza en Él, es como tener la confianza en Dios. Vivirán estos huesos. Vivirá ese familiar drogadicto, vivirá ese familiar ricachón que solo cree en el dinero, ese familiar que no se ha convertido y que espiritualmente está más muerto que los que están en el cementerio. Sí, sí vivirán. Señor, tú tienes el poder. Señor, tú tienes la capacidad. Señor, tú tienes el poder. Tú lo sabes. Le dejó las cosas que se deben dejar en manos de Dios, se las dejó a Dios. Y bueno, Señor, aquí está el profeta, aquí está el obrero, y tú tienes el poder. Y entonces el Señor le dijo: amigo, profetiza. Amigo, habla. Amigo, ve y habla, dice, profetice. Profetiza sobre esos huesos secos y diles: huesos secos, oigan la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Es que hay que ir y decirle: vea, yo sé que usted está muerto en vida, yo sé que usted está seco, pero hay uno que a mí me dio vida estando muerto en delitos y pecados, y a usted también le quiere dar vida. Yo no tenía vida y ahora tengo vida, bendito sea el nombre de Jesús. Profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra de Dios. Así ha dicho el Señor: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y viviréis, y viviréis. Porque el Señor vino a dar vida y darla en abundancia. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu, y seréis seres vivos y viviréis. Alabado sea el nombre de Jesús, y sabréis que yo soy Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Y entonces dice el verso 7. Dice el verso 7. Profeticé como me fue mandado. Pero nosotros queremos que los niños sean obedientes, pero nosotros a veces no somos obedientes. Profeticé como me fue mandado. Y empezó a haber un ruido. No había nada y empezó a haber un ruido. ¿Sí? Empezó a traquear esos huesos, empezaron a traquear. Mientras yo profetizaba, un ruido. No me hables de eso. No quiero saber de eso. Y un ruido, un ruido. Y un ruido. Mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos empezaron a juntarse, cada hueso con su hueso. Y miré que, y aquí que tendones sobre ellos, y carne subió, y piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu.
Ay, empezó como a cuadrar, empezó ya como que a armarse el esqueleto y ya es que ese esqueleto ya dejó de ser esqueleto y ya empezó a ser como un cuerpo humano, ya tenía carnita, pero no había espíritu. Todavía no me hable de eso. Verso 9, y me dijo, profetiza. O en otras palabras, sigue profetizando. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Hermano, tenemos que pedirle al Señor que venga y sople, que venga e inunde nuestros hogares, que venga e inunde nuestros barrios, que venga e inunde nuestra ciudad, que venga y llene con su poder, con su Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice, y esos muertos vivirán. Y yo le creo a la palabra del Señor, porque yo estaba muerto en vida y hoy puedo decir que hay vida en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Verso 10, y profeticé como me había mandado. Y ya no vino solamente carne, ya no vino solamente tendoncitos, ya no vino solamente, sino que dice, entró espíritu en ellos y vivieron. Y si nosotros vivimos, hay otros que también necesitan vida, como nosotros la tenemos hoy. Bendito sea el nombre de Jesús. Y estuvieron sobre sus pies y pudieron levantar sus ojos y pudieron levantar su frente y pudieron levantar su cara y pudieron levantar su voz y decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Y se convirtieron en un ejército grande en extremo, un ejército grande. Hermanos, hay mucha necesidad en este mundo. Hay mucha necesidad de Dios en este mundo. Necesitamos verdaderamente predicar este evangelio. Tiempo se nos ha ido. Quiero terminar en Lucas capítulo 5, verso 4 en adelante. Terminar ahí este mensaje. Lucas capítulo 5, verso 4 en adelante dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Simón, boga mar adentro, métete mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón era un pescador reconocido, era un pescador de la región, un gran pescador de la región. Y Simón escucha las palabras de Jesús, métete mar adentro, era una mañana. Métete mar adentro y echa tus redes. Él ya estaba lavando las redes. Usted sabe, por ejemplo, cuando a alguien le corresponde lavar los platos de la cocina y ya está terminando y aparece otra tandita. O cuando alguien está trapeando y llega la tercera. la tercera pasada y llega gente. Y cuando uno va en el metro y está la muchacha que está trapeando y de pronto va la gente a pasar, ese gentío que de todas maneras está siempre lleno y va gente a pasar y a nadie le gusta que lo pongan a trabajar más cuando ya está terminando de trabajar, ¿cierto? Y mucho menos a Simón, que lo puso a trabajar después de haber trabajado toda la noche y no haber alcanzado nada. Estaba con las manos vacías, ya estaba limpiando las redes para irse ni a descansar, porque ¿cómo va a descansar uno con las manos vacías? Y llega y le dice el Señor, métete mar adentro nuevamente y echa tus redes para pescar. Y Simón le dijo, maestro, tú eres un gran predicador. Maestro, tú eres un gran enseñador, tú eres un gran maestro. Maestro, yo soy pescador y toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos encontrado, nada hemos pescado. Eso de pescar es un arte. Yo hice debut y despedida
Una vez me invitó el suegro por allá a pescar al Cauca, al río Cauca, y lo único que pesqué en todo un día fue una anguila. Una anguila es una cosa larga ahí que eso no sirve para nada, ni para carnada. No sirve para nada, una anguila. Eso parece como una culebrita. Una anguila. Eso fue todo lo que pesqué, debut y despedida. Nunca más volví a pescar en la vida. Eso es una cosa seria. Pescar. Maestro, hemos trabajado y nada hemos pescado. Pero en tu palabra no voy a ir yo. Vas a ir tú. Ahí sí, como dijo David, tú vienes contra mí con espada y jabalina, tú vienes contra mí como un gran guerrero, tú vienes contra mí con escudo, con espadas, con muchas cosas. Yo voy contra ti en el nombre de Jesús. En tu nombre, Jesús, en tu nombre, Jesús, echaré la red. Quizás algunos dirán, Señor, hemos tirado red toda la noche. Quizás algunos dirán, Señor, hemos intentado con nuestros familiares 10, 15, 20, 50 años y no se ha podido, Señor. Estamos cansados y ya estamos lavando nuestras redes para simplemente irnos a descansar, Señor. Señor, ya hemos tirado red. Desde que nos convertimos a ti, Señor, no hemos hecho otra cosa sino eso, tirar la red y no ha pasado nada. Pero qué bueno decirle en esta mañana, decirle, Señor, pero a partir de hoy no voy a ir yo. No. Porque solo no pesqué nada, no encontré nada, no hice nada, no pude lograr nada. Pero en tu nombre, Jesús. Pero en tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús, tiraré la red. En tu nombre seguiré pescando. En tu nombre seguiré tirando la red. En tu nombre, Señor. Y habiendo hecho eso, encerraron gran cantidad de peces y ya su red se rompía. Hermanos, si lo hacemos en el nombre de Jesús, veremos la gloria de Dios. Estemos de pie y démosle la gloria al Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias.